Spilska, a la que conozco hace bastantes años, pionera de lo digital en España, hace ya unos tiempos, fuiste muy joven y muy pionera en eso. Y nada, queríamos charlar, hemos estado comentando un poco los avatares del coronavirus, pero la suerte de estar aquí charlando y poder seguir trabajando, teletrabajando o en todo caso, pues bueno, trabajando en lo que creemos que debe ser el día en este siglo XXI, que es digital, que es híbrido, que aprovechamos tecnologías. Y bueno, primero muchas gracias, Karina. A ti un placer charlar contigo siempre. Es un placer verte. Y bueno, comentábamos que ADigital, que también está haciendo mucha labor por España, es una asociación que te pediría que brevemente nos describas, ¿no? Para que los que nos escuchen, nos vean, conozcan que existe esta asociación y cuáles son su misión y en qué estáis ahora trabajando, ¿vale? Genial, pues mira, ADigital la verdad es que es una asociación que lleva más de 20 años, o sea, esa sí que ha sido pionera, intentando impulsar la digitalización en España, sobre todo la competitividad digital de España, por una creencia que tenemos todos ahí, y es que realmente la digitalización trae prosperidad a un país, trae mejor economía, trae mejores puestos de trabajo, más cualificados y por lo tanto pues trae mayor bienestar. Entonces, bajo esa premisa, es una asociación en la que hay más de 500 empresas y a mí lo que más me gusta es justamente esa pluralidad, porque son empresas desde las que también fueron muy pioneras en el mundo del comercio electrónico, que era en ese momento venta por catálogo, hasta las grandes tecnológicas de hoy en día. Entonces, abarcamos realmente empresas que han nacido transformadas, han nacido ya en la nueva era digital, y también muchas empresas que están en ese proceso de transformación y de transición que es tan difícil, pero al mismo tiempo tan necesario. Y eso hace que haya muchas voces que escuchar y que, por lo tanto, podamos ver la digitalización de España desde ángulos muy diversos. Muy bien, estás aquí de presidenta liderando una época efectivamente muy intensa. Sí. Y hace unos días habéis presentado un informe que ya es una referencia en el sector y me gustaría que nos comentaras, ¿no? Lo que te parece más relevante, ¿no? Y te contaré, la secretaria de Estado con la que hablé, con Carmen Artigas, valoraba mucho el esfuerzo que estabais haciendo metodológico, ¿no? De intentar ver qué parámetros nos sirven para cuantificar cuán digital somos. Claro, y agradecemos que lo usen el informe porque justamente lo que pretendíamos con este informe era ponerlo a disposición de toda la sociedad y que fuera una referencia para además usarlo como punto de partida y ver cómo desde ahí podemos evolucionar, ¿no? Este informe nuevo que hemos presentado, que es el informe de economía digital en España, tiene un primer gran titular y es que la economía digital contribuye en un 19% al PIB de nuestro país. Y eso hace que sea el segundo sector, si es que se puede llamar como tal, en contribuir al PIB por detrás del sector inmobiliario. Es decir, la importancia que está adquiriendo la digitalización es cada vez mayor para la creación de nuestro crecimiento económico. Este informe, que de verdad que quiero resaltarlo y muy mucho, es un informe que ha hecho ADigital, pero liderado por Boston Consulting Group, que es quien ha puesto toda la metodología, todo el rigor, todo el esfuerzo y mucha inteligencia que hay por detrás, porque no es fácil dimensionar la economía digital. Y justamente esa es la gran cuestión que hemos querido introducir con este informe. Muy bien, hablamos todos de digitalización, pero ¿cuán importante o cuán relevante es esta economía digital? Y entonces lo que hizo Boston Consulting Group es pues, calcular cuál es la contribución directa, que es la más obvia, la más fácil, ¿no? Que es la que aportan las empresas específicas dentro del sector, pero después la indirecta, que es cómo empresas que no son per se digitales o tecnológicas se están beneficiando y están contribuyendo a su propio crecimiento a través de la digitalización de su cadena de valor. Y luego un tercer componente que es el inducido, que es decir, oye, realmente se ha visto que los empleos de las empresas más digitalizadas son empleos más cualificados, que generan más rentas y por lo tanto esa mayor renta pues genera también mayor incidencia en la economía.
La suma de esos tres componentes da este 19% y que, bueno, pues empieza a ser muy significativo para el desarrollo de España. Entonces, esto, bueno, puedo seguir hablando horas del informe porque... No, a mí me parece que es importante poner el foco para que se haga, para hacer una parte de esa pedagogía que yo te decía al principio, que me parece fundamental, y es decir, oiga, que esto no es una cosa de 2 o 3, sino que tiene una relevancia tanta como un 20% casi de toda la generación de riqueza anual, ¿no? Pero exactamente. yo soy de las que pienso, y esto lo he dado yo, le he dado vueltas como economista, que realmente estamos en una nueva etapa en la que todo debería ser, no lo es, pero debería ser digital, ¿no? Porque es una capa que pones transversal en todas las actividades que acometes en este siglo XXI. Lo hemos visto con el coronavirus, que yo creo que tiene esa parte también pedagógica, ¿no? De entender que en momentos de distanciamiento y de aislamiento por necesidad, hemos estado conectados al resto del mundo precisamente por esa conectividad, ese Internet que nos permite hacer actividades que otherwise, que de otra manera, si solo acudiéramos a lo físico, a lo que estamos acostumbrados, no se hubieran producido. Es que realmente, aparte de que se hubiera parado totalmente la economía, es que habríamos tenido problemas de supervivencia, ¿no? Yo en ese sentido creo que claramente el esfuerzo es ese cambio de mentalidad en el que lo digital y lo que llamamos digital tiene que ser en mi opinión, un adjetivo o un calificativo de la vida característica en el siglo XXI, ¿no? Sí, totalmente. Es Porque que... si no, ¿sabes? Si no, no nos estaremos transformando, ¿no? Yo creo que esa parte básica, que para ti, para mí nos parece muy básicas, te das cuenta cuando hablas con la gente y dices, hombre, no es tener una página web, no es que hagas una videoconferencia, no es teletrabajo, oiga, no, es que cada vez que acometa una actividad que me da igual, sobre todo con interacción o no, tiene que pensar de qué manera utilizar las herramientas disponibles en el siglo XXI, en primer lugar gracias a la conectividad, ¿no? Sí. Hablabas Sí. en las entrevistas que te han hecho y en Retina, que participaste y tal. Bueno, al hilo del coronavirus, la desesperación y la impotencia de que estuviéramos utilizando herramientas del siglo XX para una situación del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que al final, vamos a ver, en este momento de coronavirus han pasado muchas cosas, ¿no? Y se han visto muchas cosas. Yo el otro día en la cumbre de la COE, que también tuve la suerte de participar en la mesa de la innovación, abría la mesa José María Álvarez Payete y decía algo con lo que estamos todos de acuerdo, que ya se ha convertido en un gran titular de toda la pandemia, pero que es la digitalización se ha acelerado más en 3 meses que en los últimos 5 años. Porque esto ha sido como una prueba piloto a marchas forzadas en la que nos hemos visto obligados a participar todos y nos hemos dado cuenta de que podemos hacerlo y que realmente no ha pasado nada, ¿no? Al revés, o sea, nos ha permitido seguir y dar continuidad a muchos negocios que de otra manera hubieran sido imposibles, ¿no? También es verdad que de esta crisis van a salir empresas ganadoras y empresas perdedoras, que es lo que ocurre y es lo que también se ha puesto de manifiesto, ¿no? Que aquellas empresas que estaban más digitalizadas han sido capaces de mantener su actividad o serán capaces de recuperarse más rápido el día que su sector o industria se empiece también a reponer de este shock. Pero hay empresas que van a salir perdedoras, no solo por los sectores que puedan ser más castigados, sino porque ellas mismas no habían afrontado esta digitalización tan necesaria. Y eso es algo que también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y nos tiene que hacer pensar. Y lo mismo pues puede haber ocurrido a nivel de los países. Quizás los países más ganadores, si es que se puede hablar de eso, porque yo creo que aquí no hemos ganado ninguno, esto es una situación profundamente dolorosa, ¿no? Pero quizás los países menos perjudicados eran aquellos que más habían avanzado en su digitalización y que por lo tanto más estaban utilizando las tecnologías del siglo XXI para gestionar esta crisis. Entonces yo creo que un poco la reflexión es esa, miremos a nuestro alrededor, veamos todo el universo de posibilidades que tenemos a nuestro alcance y veamos cómo hacer mejor uso y aprovecharnos mejor de todo lo que ya tenemos. No, claramente. Además yo, como decíamos antes,
no sé si es por la edad o porque al final lo que aprendemos, me gusta hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y con este destrozo que ha habido de vidas humanas son irreparables, pero en términos económicos, cuando hablamos de cómo salimos de esta, yo estoy insistiendo mucho últimamente en que no tenemos que volver a ningún sitio, tenemos que avanzar hacia otro nuevo, porque es lo que tú dices, ¿no? Lo que estamos es entrando en otra dinámica en la que hay otros países con los que competimos, por cierto, que están dando respuestas diferentes, ¿no? Ese aprendizaje de lo que hacen los demás nos debe llevar a esa reflexión de cómo nos preparamos y hacia dónde vamos, ¿no? En algo que ya se venía hablando de incertidumbre, de territorios no explorados, que es el campo abonado para la innovación. Pero claramente ahí está esa posibilidad que yo veo de oro. O sea, es decir, mala pata, no hubiéramos querido tener esto, pero ya que lo hemos tenido, ya que tenemos que ponernos a reconstruir o a recuperar energía, a recuperar actividad, hagámoslo pensando en clave de futuro y en clave de generación de un valor que se ha destruido en otros sectores y que son sectores, como tú decías, bueno, serán términos relativos, pero es verdad que se han demostrado más vulnerables y no sabemos, o sea, esto no está todavía controlado ni gestionado, vamos a tener tiempos de distanciamiento, de bajo contacto, en los que la digitalización es un aliado imprescindible, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué nos plantearías, Karina, pensando justo en esto, ¿no? Es decir, ya, vale, hemos gestionado esto, todavía no se ha acabado, se está con las pruebas pilotos de la aplicación de seguimiento, ¿no? Que se está poniendo a prueba en Canarias. Sí. Podemos mejorar mucho la gestión de datos, pero pensando en esa palanca que supone la digitalización para crear una actividad económica más resiliente, ¿no? Como se dice ahora, se insiste, oye, mejoremos lo que tenemos, y ahí hay mucho que hacer con tecnología, pero además vayamos hacia un mundo donde un país como España tendría que posicionarse, no en sectores convencionales y tradicionales que se están viendo superados, sino en esos sectores pioneros y de más valor, en los que al final ese 20% que decías, pues claramente se puede disparar y además se tiene que generalizar, ¿no? En ese contexto, en esa batalla en la que sabes que me tienes de aliada hacia la digitalización, ¿qué claves ves tú que son esenciales a considerar en la política económica en general y en las estrategias de muchas empresas que todavía no percibían la importancia de la digitalización? Vale, yo creo que nosotros lo que proponemos es pensar desde 4 ángulos que consideramos los pilares fundamentales. Estoy hablando más a nivel país, no tanto a nivel particular de las empresas, ¿no? Pero sí que a nivel país creemos que hay que mirar 4 cosas. La primera es la infraestructura y la conectividad de la red. La segunda son las capacidades digitales. La tercera es la seguridad, la regulación y la fiscalidad. Y la cuarta está relacionada con emprendimiento e innovación. Entonces, si analizamos brevemente cada una de ellas, en infraestructura y conectividad vemos siempre que España está absolutamente a la cabeza entre los países líderes en infraestructura. Yo creo que de eso nos hemos beneficiado todos en esta época de pandemia y de confinamiento, ¿no? Las redes han dado de sí, se han mantenido, o sea, han sido capaces de absorber todo el incremento brutal de carga de trabajo. Y de eso tenemos que sentirnos muy satisfechos. Entonces, de lo que se trata es de consolidar esa posición de liderazgo y haciendo cosas como, bueno, pues ahora aprovechar todo el despliegue del 5G y dar una correcta disponibilidad del espectro, que sabemos que eso es fundamental y que puede terminar de consolidar toda esta potencia de infraestructuras que tenemos y tenemos que aprovecharla. Tenemos que ser capaces de desarrollar un entorno en el cual promovamos el uso de tecnologías habilitadoras como el cloud, como la inteligencia artificial, que la gente las conozca, las entienda y las empiece a usar. Un poco en la línea de lo que decíamos antes, oye, conozcamos qué podemos hacer y empecemos a usarlo. Y luego un tema que creemos que puede ayudar muchísimo es promover una administración digital e inteligente. En la medida en la que la administración se digitalice, eso va a ser un impulsor, un incentivo para que el ciudadano se digitalice también. Entonces, en este primer bloque de infraestructuras es
mantener y consolidar nuestro liderazgo. El siguiente bloque es donde posiblemente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos, son las capacidades digitales. Aquí como país estamos lejos de los países líderes y te doy un dato. En España hay un 57% de la población entre 16 y 74 años que tenga conocimientos digitales. Ese 57% es un 74% en Suecia. Entonces tenemos una gran distancia. Y uno puede pensar que un 57% está muy bien, pero es que eso significa que hay un 43% que no tiene conocimientos digitales, ¿no? Y eso es un porcentaje de la población muy grande. Y más teniendo en cuenta cuáles van a ser los empleos del futuro, la empleabilidad que tenemos que tener como sociedad. Que esa es una de las grandes preocupaciones en este momento y en el momento de la crisis, es cómo podemos generar empleos y cómo además podemos generar empleos sostenibles y de futuro. Pues todo eso pasa por capacitarnos más digitalmente y esto es responsabilidad del individuo también. O sea, es una responsabilidad personal que tenemos cada uno, compartida, por supuesto, con las empresas y compartida con la administración, pero también es una responsabilidad personal. Entonces, lo que proponemos es implantar un plan de educación digital desde la educación infantil hasta, por supuesto, las titulaciones universitarias, apoyar un plan de formación digital y tecnológico de todos los trabajadores y de los autónomos y aprovechar ahora los fondos de recuperación de la Unión Europea que van a estar tan basados en digitalización y que tienen que servirnos, insisto, para dar empleabilidad. El tercero es impulsar un mercado de trabajo de calidad e innovador. Y aquí llevamos mucho tiempo reivindicando la creación de una mesa para el futuro del trabajo y para la mejora de la protección del autónomo. Ahora el talento va a ser mucho más líquido. Yo creo que todos coincidimos en que empezar a trabajar en una empresa y jubilarte en ella, que era algo muy usual en la generación de nuestros padres, ahora es prácticamente impensable. Y yo lo que le digo a mis hijas es, no aspires a que te contraten, aspira a ser capaz de generar y encontrar tu propio trabajo y tu propio empleo. Y a veces será contratándote unos y a veces serán contratándote otros, pero tú tienes que ser responsable, no tienes que esperar a que te den trabajo, tienes que ser capaz de creártelo tú misma, ¿no? Entonces, esto nos parece muy importante. Y luego, fundamental también, por la estructura de la economía y de las empresas de nuestro país, promover un plan de digitalización de la PYME, que es clave, basado en la capacitación, la simplificación de las barreras regulatorias, administrativas y del comercio transfronterizo, ¿no? Y aquí es importantísimo la colaboración público-privada. No podemos dejar a las pymes atrás, las pymes son absolutamente esenciales en esta transformación y tenemos que ponerlas claramente en el centro. El tercer pilar sería todo lo relacionado con seguridad, regulación y fiscalidad, donde aquí pues, en algunas cosas estamos muy bien, en seguridad y en derechos ciudadanos yo creo que competimos otra vez en la primera división, sí que tenemos que tener un poco más de atención en la parte regulatoria y fiscal, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es que garanticemos un entorno de confianza, transparencia y seguridad para la economía del dato, con el foco, por supuesto, en protección de datos, en transparencia y ciberseguridad, pero es muy importante entender, coleccionar bien los datos e incluso vuelvo a la colaboración público-privada, ¿no? A la apertura de datos públicos puede ser una fuente muy rica de co-crear entre la administración y el mundo privado. Luego, establecer un marco regulatorio inteligente y armonizado. ¿Aquí a qué nos referimos? Bueno, pues tenemos que estar en armonía con la Unión Europea, tenemos que terminar de consolidar la auténtica creación de un mercado digital único europeo, que ahora no lo tenemos. Y tenemos que hacerlo de manera inteligente y repensar también cuál es el papel que juega Europa en todo esto y cómo podemos apalancarnos unos en los otros, ¿no? Favorecer la gobernanza de la nueva economía. Muchas veces ocurre que, como te decía antes con la gestión de la crisis, seguimos regulando con pensamiento del siglo XX, pero los modelos son del siglo XXI y hay que entender estos nuevos modelos que crean situaciones desconocidas hasta ahora porque eran cosas que no podían ocurrir, no había manera de convertirlas en realidad, pero ahora sí, entonces tenemos que repensarlo. Y luego, por supuesto, la adopción de una fiscalidad adaptada al siglo XXI, que sea una fiscalidad dentro del marco de la OCDE
y que impulse la competitividad, que no sea discriminatoria y que sea justa para todos. Y luego, por último, donde tengo yo mi corazoncito puesto y donde tengo mi trabajo, que es toda la parte de emprendimiento e innovación. En España, en innovación, tenemos un verdadero drama, es que lo voy a calificar de drama. Ocupamos el puesto 23 de 39 en el índice de INSEAD y invertimos 302 euros por ciudadano por habitante en innovación, cuando la media de los países europeos invierten 622 euros. Estamos a la mitad. Es verdaderamente dramático. Y sin embargo, tenemos muy buena materia en la que apalancarnos, porque tenemos 2 de los 10 hubs tecnológicos más importantes en el mundo de la ¿Cuál es en tu conocimiento experto, cuál es el principal problema, ¿no? Porque siempre hablamos de esto y por qué, teniendo tanto talento, tanta creatividad, ¿sabes? Como una habilidad tampoco tan obvia, ¿por qué no conseguimos impulsar la innovación? Bueno, yo creo que aquí hay un tema del que no sé mucho, pero que creo que tiene parte del origen del problema, que es toda la parte de producción científica y patentes, donde hay una producción científica riquísima en España, pero no estamos siendo capaces de monetizar eso, no estamos siendo capaces de trasladarlo a empresa. Entonces, ahí hay un tema de transferencia de conocimiento importante que tenemos que repensarnos, ¿no? Pasa mucho por colaboración público-privada y pasa mucho también por qué tipo de incentivos fiscales se le dé a las empresas y cómo se trate el I+D+I. Tenemos que incluir la digitalización como I+D+I y tenemos que incluir también incentivos para la creación de corporate venture capital, de favorecer la inversión en este tipo de modelos y en este tipo de empresas, ¿no? Hoy la startup en España está muy penalizada porque la startup recibe la misma regulación que una gran empresa, pero hasta el punto de que las stock options que tú les das a los trabajadores que contratas, que necesitas atraer ese talento, como no tienes caja, no tienes dinero infinito, los atraes con acciones, bueno, pues el tratamiento de esas acciones es similar a si estuvieras entrando en una empresa del IBEX 35, ¿no? Cuando son acciones que lógicamente ni tienen liquidez. Entonces hay muchas cosas que repensarse aquí. Muchas cosas. Se habla de la ley del emprendimiento, se ha intentado trabajar, pero no se acaba de rematar, ¿no? No ha cuajado en nada, no sé muy bien ahora si con la presentación de la Agenda Económica, que también nos anticipó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el otro día en la presentación van a otra vez poner sobre la mesa este punto, porque yo creo que se ha discutido, se ha hablado y se comparte, que eso es lo bonito y lo bueno, ¿no? Que compartimos todos el convencimiento de que es necesario pasar por aquí. Porque el otro día también te vi, para que veas que te sigo, no porque fuéramos a hablar, sino que... Digo muchas tonterías, así que... No, bueno, pues no, yo creo que menos que yo, porque me llamaban la atención. No, vi algo en LinkedIn de la nueva ronda, ¿no? De CAF Fund. Me acuerdo hace años que nos vimos, me acuerdo en mi despacho ahí que me hablabas, que lo estabas montando, y fíjate, ya vas aquí como un... No, estamos muy contentos, sí. Me alegra muchísimo, te doy la enhorabuena porque efectivamente en un entorno nada amigable a este tipo de iniciativas, pues conseguir triunfar, entre comillas, ¿no? Salir victoriosa, pues es doblemente satisfactorio para ti, pero digno de enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo ves, porque lo ves de cerca, estás ahí trabajando con creadores, con innovadores, con pequeños empresarios que andan ahí ¿no? batallando por encontrar su hueco? ¿Cómo ves? Porque si has conseguido la segunda ronda es que hay apetito por parte de los inversores, pero sí. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo lo ves? No, a ver, la verdad es que bueno, nos consideramos muy afortunados de haber podido lanzar este fondo CAF Fund 2. O sea, el primero lo lanzamos hace 4 años, ya está totalmente invertido y ahora pues tenemos un nuevo fondo de 70 para empezar a invertir. Y sí que en 4 años, fíjate, hemos visto una consolidación interesantísima del sector, donde lo que ya estamos viendo es que empieza a haber segundas y terceras generaciones de emprendedores, la gente viene con muchísimo más conocimiento y muchísima más formación. Tenemos la suerte de que hay muy buenas startups en España que están siendo escuela para otros potenciales emprendedores del futuro y realmente esto es como todo, ¿no? Las oleadas de Internet. Internet del año 2000, cuando tú decías pionera, bueno, pues
Lo que se hizo en el año 2000 es que no tiene ya nada que ver con la tecnología del 2020, ¿no? Entonces, yo ya me siento un poco a veces abuelita diciendo, ojo, pero si es que cómo ha evolucionado y la velocidad a la que va todo, ¿no? Y por más que... Claro, pero banca por Internet de hace 20 años es que no tiene nada que ver con la banca por Internet. Pero sigues ahí tirando justo de esos nuevos procesos, de esa nueva innovación que emerge. O sea que... Sí, pero eso es lo bonito, que hay gente que viene con muchísimo conocimiento, pisando muy fuerte, con muchas ganas y sobre todo con empresas con una ambición muy global, que eso es de lo que se trata, ¿no? A pesar de que ahora otra vez con la pandemia se cuestiona si la globalidad se va a frenar, sí o no, es posible que para las cadenas de suministro pues sí que se frene de alguna manera, pero para la vocación de los proyectos yo creo que todo lo contrario, ¿no? Aquí lo que se ha visto es que proyectos internacionales que no son dependientes de un único país pues han salido igual, como hablábamos de empresas ganadoras y perdedoras, pues han salido más reforzados. Te diría, para no robarte más tiempo, yo creo que evidentemente la clave para que esto funcione, y además son empresas que son tecnológicas con mucha creación, es que ganen escala, ¿no? O sea, Sí. claramente ese es el déficit y hay que ayudarles a ganar esa escala cuanto antes, ¿no? En el tema Esa de es la clave. Dime, perdona, sí. No, que digo que esa es la clave, que ganen escala, que empezar proyectos en España, se empiezan muchos, donde realmente tenemos ahora el déficit es en proyectos que exploten. Claro. No, yo creo que esa mentalidad, además, y te quería hablar del tema global y de Europa, ese tema de escala es importante para las pymes. Yo siempre digo, están fatal, van a morir muchas, pero yo creo, lo dije hace unos años, fíjate, me acuerdo de una charla que di en Navarra, creo que era en Pamplona, y digo, pues es que la digitalización es una oportunidad espectacular para ganar esa escala y esa Totalmente. dimensión que te permita actuar como una grande si tienes capacidad de utilizar las herramientas que te ofrece la tecnología, porque te dan la escalabilidad. Si eres capaz de definir un modelo que está bien orientado, no hace falta que seas una gran empresa. Lo que tienes es que entender, como tú bien decías, el nuevo entorno y las nuevas dinámicas, ¿no? Eso es. Seguimos sin ver, ¿no? Yo en general, cuando analizo temas de política económica y veo discusiones políticas, pues me llevan los demonios pensar que seguimos planteando debates de políticas, yo te diría que incluso del siglo XIX, cuando lo que tenemos son unos retos descomunales en el siglo XXI, ¿no? Pero hay una gran noticia, yo intento dentro de este follón, a mí hay dos certezas, que esto viene para quedarse, la incertidumbre. Sí. Tenemos que ser capaces de explorar y por eso es muy importante dotarse de conocimiento. Yo siempre el aprendizaje hay que aprender toda la vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es una responsabilidad individual, pero de aquí, ¿no? De mindset. Es decir, tienes que estás aprendiendo constantemente. Es verdad que las empresas, las grandes, tienen un papel fundamental en la formación. Pero como persona que tú dices a tus hijas, es que es así, ¿no? Tienes que estar aprendiendo permanentemente y tener esa visión y esa agilidad de ver las oportunidades e intentar capturarlas tú mismo. Y creo que ahora las pequeñas empresas tienen esa capacidad que no tenían hace años. Antes o tenías escala o no podías acometer procesos industriales. Ahora esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero el tema global es verdad que se está poniendo muy complicado el mundo. No es que haya una desglobalización, que en parte la hay. Yo creo que puede ser un movimiento de acordeón que pruebas. Pero en ese acordeón yo creo que la segunda buena noticia es decir, mira, esto es lo que hay. Es la única certeza, que todo es por incierto, pero es por explorar y eso es positivo, hay oportunidad. Y el otro tema es Europa, ¿no? Yo creo que nuestra gran referencia de progreso históricamente ha sido Europa y lo tiene que ser ahora, ¿no? En este mundo complejo y peligroso en el que vivimos. Yo creo que el músculo y la escala nos la da Europa. Por eso cuando tú decías lo del mercado único, que es verdad, y seguimos ahí, que no hay manera, de verdad, pero ahora la oportunidad es el que seamos capaces de establecer ese círculo virtuoso de reformas. Sí. Hoy leía en el Financial Times que Merkel, para intentar yo la tengo, no la van a poner un monumento porque entre otras cosas es una señora, pero la verdad es que ha hecho mucho por Europa y ahora está intentando en la presidencia alemana realmente cohesionar Europa. Oye, esto hay que espabilarse, ya vamos despacio, hay que tirar para adelante y en ese plan de recuperación en el que los ejes están trazados, ¿no?
por la Comisión muy claros. El tema digital es fundamental. Y les decía a los países del norte, oye, vosotros miraros también, porque hay que ver qué reformas puedes acometer o debes acometer para tener la prueba de futuro. Me ha encantado la expresión, ¿no? El future proof. Sí, sí. Tienes que reformarte para ver si pasas el examen. Ahora hemos pasado un examen con el coronavirus, pero es que el futuro, que es al que tienes que mirar a ese siglo XXI, es la prueba que tienes que aprobar. No que seas un industrial estupendo del siglo XIX, no que tengas una economía fuerte del siglo XX, no. Es si eres capaz, efectivamente, de conquistar ese futuro, ¿no? Yo creo que Europa es fundamental y ahí yo supongo que, vamos, ya lo has mencionado y creo que esa es nuestra baza, que definamos reformas que nos hagan más fuertes y con las que además yo soy de las que piensan que hay que ser ambicioso, ¿no? Y que tenemos que contribuir a que Europa también lo sea, ¿no? Yo creo que España tiene una oportunidad de, reformándose, ayudar a construir Europa. Sí. Y lo creo sinceramente, ¿no? Que hay que hacer de la necesidad virtud. Vamos a tener se van a perder muchos empleos, esto hay que decirlo. El elemento que tú decías de empleabilidad es que es crítico, es decir, el futuro y las estrategias serán digitales o no serán, y si no tienes capacitación digital, lo tienes muy complicado. Podremos tener buenos sistemas de protección, pero tenemos que construir riqueza para financiarlos, entre otras cosas. Y entonces, esa agenda que afortunadamente te han llamado a hacer tu contribución, tanto en la COE como en las opciones que haya, yo siempre reclamo que se escuche más a los empresarios y que se escuche más a las personas como tú que conocen la materia, porque nunca como ahora la colaboración público-privada y el esfuerzo conjunto es más necesario, ¿no? Y para definir esas políticas y esos proyectos tractores de los que ya se están hablando, que realmente nos ayuden a construir el futuro y no a consolidar sectores tradicionales que abonan ¿no? la marginación y la decadencia, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Karina. Bueno, gracias a ti, un placer. Muy, muy clara, muy estructurada, como eres tú, muy didáctica, que vamos a compartir con nuestros amigos de Relatia y en las redes sociales. Y no sé si quieres dejar algún pensamiento que te esté ahí dando vueltas, que según estabas aquí escuchándome. No. A ver. Ostras, Elena, quiero decir esto. No, voy a acabar con lo que me dijo un día Juan Luis Polo, que es un asociado de Digital y que me encanta y que ha sido mi frase guía durante todo este tiempo, que es que después de la peste vino el renacimiento. Entonces, a ver si todos de verdad construimos juntos ese renacimiento para España. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a por ello. Muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Igualmente. Adiós. Chao.